En la madrugada del 9 de abril, a las 5:47, la colonia Barcelona en Tijuana despertó entre el ruido de patrullas, botas tácticas y la tensión característica de un operativo de alto riesgo. Abigail Esparza, la encargada del enlace internacional de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, lideraba la operación. Con años de experiencia, era conocida por su disciplina, firmeza y por no delegar lo que podía hacer ella misma. Esa madrugada, el objetivo era un individuo de identidad incierta, probablemente armado y vinculado con delitos graves cometidos en Estados Unidos. La entrada del domicilio debía ser veloz, precisa y sin margen de error, pero lo que parecía ser una operación rutinaria se transformó en tragedia. Abigail siempre estuvo al frente, guiando a su equipo con valentía. Cuando se acercaban a la entrada de la vivienda objetivo, un disparo seco rompió la quietud de la noche. No hubo tiempo para coberturas ni retirada. Desde el segundo piso de la casa, un sujeto disparó. La bala alcanzó a Abigail en el torso. Sus compañeros respondieron rápidamente, pero el agresor ya había escapado por la parte trasera del inmueble. La llevaron al hospital de inmediato. Luchó por su vida durante más de 2 horas, pero a las 8:12, la noticia que nadie quería escuchar fue confirmada. Había fallecido en cumplimiento en su deber. La nación entera se estremeció. Las autoridades federales estatales reconocieron su sacrificio. En redes sociales, agentes de todo el país compartieron su fotografía acompañada de palabras como valiente, ejemplo y heroína. Sin embargo, entre el luto y los comunicados surgió una verdad aún más perturbadora. El asesinato no era un delincuente cualquiera, era César Moisés N., un fugitivo binacional. En California, había sido condenado a más de 80 años de prisión por asesinato y secuestro. Sin embargo, logró escapar en diciembre del año anterior, durante su traslado al penal de Delano. En enero, cruzó ilegalmente la frontera hacia Tijuana, donde comenzó a operar bajo el anonimato. Durante semanas vivió en diversas zonas de la ciudad utilizando identidades falsas. Fue localizado por la fuerza estatal y a través de un rastreo coordinado con agencias internacionales. Cuando finalmente fue ubicado, respondió con un disparo, uno solo, suficiente para callar a Abigail. Los medios rápidamente lo apodaron el hombre que burló a los dos gobiernos. Había engañado al sistema judicial de Estados Unidos y ahora desafiaba impunemente al mexicano. Pero lo que César no sabía era que su caso ya estaba en manos de Omar García Harfuch. Desde la Ciudad de México, Harfuch hizo una llamada directa a la Fiscalía General del Estado de Baja California. Su mensaje fue corto pero claro. Esto no puede quedar así. Nadie mata a una servidora pública y se esconde en nuestro territorio. La orden estaba dada. Con el apoyo de la Sedena, Inteligencia Federal y 40 agentes altamente capacitados, se inició una operación paralela, sin cámaras, sin anuncios, solo con un objetivo: capturar a César Moisés con vida y demostrar que en México la justicia tiene rostro, nombre y memoria. A las pocas horas del asesinato de Abigail Esparza, Omar García Harfuch ya había reunido a su equipo en una sala de operaciones en la capital, sin prensa, sin discursos, solo hechos. El objetivo es claro: capturar a César Moisés N. y enviar un mensaje contundente a quienes piensan que pueden asesinar a una servidora pública y desaparecer, dijo Harfuch ante su equipo. Esto no es venganza, es justicia y se hará con precisión, no con ruido. Con el respaldo completo de la Sedena y la Fiscalía General del Estado de Baja California, comenzó una operación silenciosa pero letal. 40 agentes de inteligencia y reacción inmediata llegaron a Tijuana esa misma noche. No portaban uniformes visibles ni vehículos oficiales. Cada paso fue meticulosamente planeado. La consigna era clara: localizar sin alertar. El equipo cruzó bases de datos de telecomunicaciones, registros migratorios, alquileres, movimientos bancarios y especialmente monitorearon las zonas donde César había sido avistado semanas antes. Sabían que era astuto, que podía cambiar de identidad en cuestión de horas, pero también sabían algo mucho más importante: un individuo como él, después de disparar, no huye muy lejos, se esconde, planea y espera. La pista más confiable surgió de rastrear una llamada realizada con un chip desechable en una zona cobertura limitada. Lomas del Matamoros, una colonia de casas improvisadas, calles sin pavimentar y cerros mal urbanizados, rodeados de viviendas precarias. Una en particular llamó la atención: una estructura de madera sin ventanas, sin número visible y con un solo cable eléctrico colgado de un poste. Había sido construida recientemente y nadie en la zona lo reclamaba como propia. Durante 48 horas se montó una vigilancia encubierta con drones y cámaras térmicas.
A las 2:43 de la madrugada, el noveno día tras el asesinato, el sistema detectó actividad humana constante dentro del inmueble. No hubo entradas ni salidas durante horas, solo una figura que caminaba de un lado a otro, nerviosa. Era él. A las 3:17, Harfuch autorizó la intervención. 3 vehículos sin identificación llegaron por rutas diferentes, asegurando el perímetro en menos de 2 minutos. Los agentes rodearon la casa con total discreción. Nadie gritó ni disparó. Con una palanca hidráulica abrieron la puerta sin hacer ruido. Dentro, César Moisés dormía en el piso, sobre un colchón individual. A su lado, una pistola de 9 milímetros con el cargador completo. Era la misma arma que, según balística, había sido utilizada para disparar contra Abigail. «¡Policía! ¡Quieto!», gritó uno de los agentes, apuntando al centro del torso. César se levantó, intentó huir por la parte trasera, pero fue inmovilizado de inmediato. No hubo un solo disparo. Fue arrestado sin que nadie en la colonia supiera lo que ocurría. Pero lo más impactante no fue su captura, sino lo que encontraron dentro de esa casa. En una mochila escondida bajo tablas sueltas del piso había pasaportes falsos, chips internacionales, dólares en efectivo y una lista escrita a mano. En la parte superior, una sola palabra en inglés: Next. Los nombres debajo incluían agentes, funcionarios y otras personas que aún no sabían que estaban marcados. Harfuch, notificado esa misma mañana, cerró los ojos y respiró hondo. Ese sujeto no solo asesinó a una mujer valiente, planeaba seguir matando, dijo. En la sala de análisis forense de la Fiscalía de Baja California, 3 agentes observaban en silencio el contenido de la mochila incautada a César Moisés. La pistola ya había sido confirmada como el arma homicida, pero lo que realmente le celó la sangre fue la libreta negra, encuadernada con cinta americana, hallada junto a sus pertenencias. En la primera página, escrita con tinta azul, una sola palabra en mayúsculas: Next. Debajo, una lista de nombres: agentes estatales, jueces locales, un periodista de investigación y 2 funcionarios fronterizos estadounidenses. Todos tenían algo en común: habían trabajado directamente o indirectamente en casos de cooperación binacional en temas de seguridad. Abigail Esparza estaba entre ellos, subrayada. El fiscal leyó en voz baja: esto no era una venganza, era una campaña. Junto a la lista encontraron 3 chips telefónicos con llamadas recientes hacia números internacionales, especialmente de la costa oeste de Estados Unidos. Las grabaciones de voz recuperadas mostraban un español entrecortado, lleno de códigos y frases como «solo tengo que limpiar 3 más y luego me muevo al otro lado». Pero había más. En una caja de madera oculta en la parte trasera de la casa se hallaron documentos falsificados, pasaportes, identificaciones de policía mexicana, placas clonadas y también extractos de transferencias bancarias realizadas desde cuentas en California y Texas a través de aplicaciones de envío de dinero. César no estaba solo, tenía una red que lo protegía dentro y fuera de México. En conferencia de prensa, Harfuch destacó las palabras: este sujeto no era un simple asesino. Era un operador binacional con entrenamiento, protección y una misión. No solo mató a Abigail, planeaba seguir matando. Los antecedentes confirmaron sus palabras. César Moisés había sido detenido en Estados Unidos por el homicidio de un comerciante en San Bernardino. Además de estar vinculado con la desaparición de 2 personas en Riverside, condenado a más de 80 años, logró fugarse durante un traslado penitenciario. Aprovechó una distracción en la carretera, cortó su grillete y desapareció sin dejar rastro. Su paradero permaneció desconocido hasta que en enero cruzó la frontera ilegalmente por Sonora. Desde entonces vivía bajo múltiples identidades. Se movía entre fraccionamientos abandonados y utilizaba rutas clandestinas para mantenerse fuera del radar. La captura de César no solo fue un golpe a su historial criminal, sino una grieta abierta en un sistema que aún albergaba cómplices ocultos. Durante el primer interrogatorio, César permaneció en silencio, miraba al suelo, perdido en sus pensamientos. No solicitó abogado, no reclamó derechos, solo murmuró: una vez ya sabían que iba a caer, solo no pensé que fuera tan rápido. Harfuch, al recibir el informe completo de los hallazgos, no mostró satisfacción, sino una determinación implacable. Que nadie se equivoque, esto no termina aquí, vamos tras quienes lo protegieron. Quienes sabían y quienes guardaron silencio. La red que había facilitado el movimiento de César a través de 2 países ya estaba siendo investigada, y cada nuevo nombre que aparecía representaba un paso más hacia algo mucho mayor que una simple captura, una limpieza profunda, porque la verdadera justicia no solo detiene al asesino, también revela el sistema que lo permitió. A las 6:10 de la mañana, el 10º día después del asesinato de Abigail Esparza, César Moisés N. fue ingresado bajo custodia máxima al penal La Mesa en Tijuana.
escoltado por 4 unidades blindadas, con un helicóptero de la Marina sobrevolando la zona y francotiradores apostados en techos cercanos. Su traslado fue rápido, silencioso y sin margen para errores. No hubo cámaras, no hubo entrevistas, solo una orden: proteger a toda costa su entrega a la justicia mexicana. Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos en México formalizó el pedido de extradición. César tenía varias cuentas pendientes con la justicia norteamericana: homicidio, fuga federal, falsificación de documentos y colaboración con redes criminales transfronterizas. Sin embargo, como aclaró la fiscal del estado en conferencia de prensa, primero respondería aquí, en el país donde mató a una mujer que vestía de uniforme y servía al pueblo. Las audiencias comenzaron a puerta cerrada. Los cargos en México eran tan graves como en Estados Unidos: homicidio de funcionaria pública, portación de arma de uso exclusivo del ejército, conspiración para ejecutar actos violentos y asociación delictuosa. Las pruebas eran irrefutables: la pistola, la libreta con los objetivos, los chips con llamadas, los documentos falsificados. Cada pieza formaba parte de un rompecabezas cuya única salida era la culpabilidad. Mientras avanzaba el proceso legal, Omar García Harfuch realizó un gesto que no apareció en ningún video: sin cámara, sin discursos, solo él, su carpeta y una carta escrita a mano. Visitó en privado a la familia de Abigail en una modesta casa al sur de Tijuana. La madre la recibió con los ojos cansados y el rostro marcado por el dolor. En el comedor, una niña de 7 años sostenía una fotografía de su madre en uniforme. Harfuch entregó la carta a la madre y con voz firme pero quebrada por dentro dijo: no venimos a ofrecer consuelo, venimos a dejar constancia de que su hija no cayó en vano. La madre lo miró en silencio, solo asintiendo. Fue entonces cuando la pequeña se acercó, miró a Harfuch directamente a los ojos y le preguntó: ¿usted es el que atrapó al malo? Él se agachó, tomó su mano con cuidado como si estuviera manejando algo sagrado y respondió: sí, pero la verdadera heroína fue tu mamá. La niña no dijo nada, solo abrazó la pierna de Harfuch con fuerza. En ese momento, todo el peso de la justicia no recayó en una sentencia, sino en la memoria, en la certeza de que existen actos que no deben olvidarse porque fueron hechos con valentía, porque nacieron de la entrega total y porque el uniforme no se mancha cuando se cae en servicio, sino que se honra. Al salir de la casa, Harfuch volvió a mirar la carta que había entregado. La escribió él mismo, sin ayuda. La noche anterior, su hija no fue víctima, fue trinchera. No murió huyendo, murió protegiendo. Y mientras haya mujeres y hombres que recuerden lo que hizo, ella seguirá patrullando este país, no en uniforme, sino en espíritu. La imagen de la niña abrazando la pierna de Harfuch quedó grabada en su memoria, pero también en la de todos los que estuvieron cerca de ese momento. Era un símbolo de que el trabajo de una persona comprometida con un país no se mide solo en cifras, en detenciones o en sentencias, sino en el impacto emocional que deja, en la huella que deja en aquellos que han sufrido la pérdida de un ser querido. Esa escena, más que cualquier testimonio en tribunales o pruebas en expedientes, hablaba de la humanidad detrás de cada caso, de las vidas rotas que se van reconstruyendo poco a poco. Al regresar a su oficina, Harfuch se sentó frente a la mesa, observando las noticias que se emitían en el televisor. Sabía que el caso de César Moisés era solo una pieza en un rompecabezas mucho más complejo. A pesar de la aparente victoria, no podía quitarse la sensación de que aún quedaba mucho por hacer. Los tentáculos de la red criminal que había apoyado a César se extendían mucho más allá de lo que se había descubierto hasta el momento. Esa misma tarde se reunió con su equipo de trabajo. La sala estaba silenciosa, llena de tensión, cada uno de los agentes conscientes de que aún quedaban muchos pasos por dar. Se había hecho un gran avance, sí, pero la sensación de que algo más grande se estaba gestando no los abandonaba. Harfuch les habló con la firmeza que lo caracterizaba, pero también con la humildad de quien sabe que las batallas no siempre se ganan de inmediato. Hoy hemos dado un golpe importante, comenzó, pero esto no se trata solo de César Moisés, se trata de desmontar un sistema, de eliminar esas redes que operan entre sombras. Cada uno de ustedes tiene que estar preparado para lo que viene. Las siguientes semanas no serán fáciles, pero es lo que tenemos que hacer para darle a este país la justicia que merece. El ambiente en la sala era determinación. Nadie dudaba de la importancia de la que se estaba llevando a cabo, de lo que se estaba jugando en cada movimiento, cada operativo. Las piezas del rompecabezas seguían encajando, pero la sensación de que la red criminal se había descubierto era solo la punta del iceberg. ¿Qué les pasaba a todos?
La noticia del caso de César Moisés empezó a calar en la opinión pública. Los detalles de su captura, las pruebas incautadas, las conexiones internacionales, todo comenzó a salir a la luz. La gente empezaba a comprender que no solo había un asesinato detenido, sino que la operación de redes criminales transfronterizas había sido desmantelada con una serie de operativos que abarcaron desde México hasta Estados Unidos. Sin embargo, Harfuch, esto apenas era el principio. En los días siguientes, las investigaciones se intensificaron. Los nombres de los colaboradores y protectores de César empezaron a salir a la luz. Algunos de ellos eran figuras de poder, funcionarios que habían hecho la vista gorda, que habían cerrado los ojos ante la criminalidad que se expandía. Pero otros, los más oscuros, eran aquellos que les operaba en la clandestinidad, que mantenían los hilos invisibles que tejían la red de corrupción. Un mes después de la captura de César Moisés, Harfuch recibía informes casi a diario de nuevos operativos que se realizaban en diversas zonas de México. Muchos de esos operativos no estaban destinados a capturar a grandes criminales, sino a desmantelar pequeñas partes de un sistema corrupto que permitía que la violencia, el tráfico de armas y las redes transnacionales de crimen organizado florecieran en el país. Cada vez que Harfuch recibió un informe de éxito de alguna detención, sentía una mezcla de alivio y cansancio. Sabía que todo eso era necesario, pero no podía evitar pensar en lo que aún quedaba por hacer, en las vidas rotas por lo que aún tenía que luchar. El caso de César Moisés había sido solo el comienzo, un primer paso en un camino largo y difícil. A medida que pasaban los días, las víctimas de la violencia y la injusticia empezaron a ser escuchadas. Familia de otros casos, personas que habían sufrido pérdidas como la madre de Abigail Esparza, comenzaban a recibir atención. Había una sensación colectiva de que finalmente la justicia estaba siendo servida, aunque el camino estuviera lejos de haber terminado. La pequeña de 7 años que había abrazado a Harfuch nunca olvidó esa promesa que le había hecho. Mientras las noticias que seguían sucediendo, su figura se convirtió en un símbolo de esperanza. En el recuerdo de esa niña, en su valentía silenciosa, México entendió que la justicia no solo era una cuestión de detener a los culpables, sino de sanar las heridas de un pueblo que llevaba demasiado tiempo esperando que alguien pusiera fin a la impunidad. A medida que las semanas transcurrían, la presión sobre las autoridades y el sistema judicial aumentaba. La gente esperaba más, quería saber quiénes más estaban involucrados, cómo se habían tejido las conexiones entre la política, el crimen organizado y las instituciones. Las preguntas no cesaban. ¿Quién había permitido que César Moisés operara con tanta impunidad durante tanto tiempo? ¿Qué otros nombres salieran a la luz? ¿Cuántos más quedaban en las sombras? Harfuch, consciente de la magnitud de la investigación, mantuvo un perfil bajo. Sabía que las respuestas no llegarían de inmediato, pero también entendía que la confianza pública dependía de cómo se manejara la situación en los próximos meses. La justicia se podía apresurar, pero tampoco debía retrasarse innecesariamente. Los ojos del país y de los medios internacionales estaban puestos en México. Había una expectativa creciente de que algo real y significativo estaba sucediendo. Mientras tanto, la red de complicidades seguía cayendo, una pieza tras otra. Algunos de los implicados eran funcionarios de bajo perfil, pero otros eran nombres de peso, figuras que habían estado en el poder durante años. A medida que las detenciones aumentaban, también lo hacía el clima de tensión, no solo entre los criminales atrapados, sino entre aquellos que veían amenazados sus intereses. Los abogados de César Moisés, por ejemplo, empezaron a cuestionar la validez de las pruebas y a buscar cualquier resquicio legal que pudiera retrasar el proceso, pero las pruebas en su contra eran irrefutables. Los chips con las llamadas, las grabaciones, los documentos falsificados, todo apuntaba en una dirección: la culpabilidad. Sin embargo, la justicia no solo era una cuestión de demostrar la culpabilidad de César y su red, era también una cuestión de demostrarle a la sociedad que había algo más grande en juego, que el sistema estaba dispuesto a limpiarse a sí mismo. La gente que por tanto tiempo había vivido bajo la sombra del miedo y la corrupción comenzaba a sentir que algo estaba cambiando. El proceso no era perfecto, pero la convicción en la justicia y la lucha por la verdad se sentía palpable. Un día, semanas después de la detención de César, Harfuch recibió una amenaza que le dejó una sensación extraña. Era de la familia Abigail Esparza, agradeciendo el trabajo realizado, pero con una solicitud peculiar. Querían que el caso de su hija no fuera solo un caso aislado, sino un símbolo de la necesidad de una transformación profunda en el país. Querían que la justicia no solo se limitara a una detención o un juicio, sino que fuera una llamada a la acción para que más personas se unieran a la lucha contra la impunidad. Querían que la memoria de Abigail no se desvaneciera, que su sacrificio no fuera en vano.
Harfuch comprendió que esa solicitud era más que un simple deseo, era una exigencia, una demanda de justicia que trascendía la captura de un solo criminal. Era un llamado a todos los mexicanos, a todos aquellos que habían sido víctimas del sistema, a no rendirse, a no permitir que el miedo siguiera gobernando sus vidas. El mensaje resonó en su corazón y, en cierto sentido, cambió la forma en que se enfrentó a la tarea que tenía por delante. La detención de César no era solo un paso en el camino, y aunque importante, no era el final. El verdadero desafío era cambiar un sistema que había permitido tanto sufrimiento, tanto abuso. La lucha debía continuar. Con el tiempo, las noticias siguieron llegando. Nuevas investigaciones revelaron más conexiones y complicidades, algunas de ellas muchas más profundas de lo que se habían imaginado. Lo que parecía ser una operación centrada en la captura de un solo hombre se transformaba lentamente en una limpieza más extensa, un proceso que buscaba extirpar los virus que habían infectado a la sociedad por largo tiempo. Pero en el fondo, Harfuch sabía que esta limpieza no era un proceso sencillo. Los intereses de quienes se habían beneficiado de la corrupción y la impunidad eran grandes y no iban a ceder fácilmente. Sin embargo, la determinación de seguir adelante, la promesa de hecha a la familia de Abigail y al pueblo mexicano, seguía siendo el motor que impulsaba cada operación, cada detención. Para Harfuch, la justicia ya no era solo un trabajo, era una misión personal. A lo largo de los años, había visto demasiadas veces cómo el crimen y la impunidad destruían vidas, cómo el poder se protegía a sí mismo a cada costa del sufrimiento de los demás. Ahora, con la mirada de la niña de 7 años aún presente en su mente, comprendió que esa lucha por la justicia era más grande que él, más grande que cualquier caso. La gente de México, aunque cansada y desgastada por años de violencia, empezaba a sentir que podía confiar nuevamente en la justicia. Sabía que el camino era largo, pero también que la lucha valía la pena. La captura de César Moisés, la exposición de su red y la promesa de no dejar que la impunidad siguiera gobernando fueron solo el principio. Había una batalla más grande por librar, una lucha que iba mucho más allá de las paredes del sistema judicial, una batalla por el alma de México, por la dignidad de su gente. Al final, lo que Harfuch y su equipo sabían era que la verdadera victoria no se medía solo en números, sino en el cambio que podían generar en la sociedad. Había un mensaje claro en todo esto. La justicia no solo es una cuestión de castigos, sino de transformación y hacer que los valores de la justicia, la honestidad y la valentía sean los que guíen en el camino hacia el futuro. A medida que el proceso avanzaba, la presión sobre los involucrados en el caso se intensificaba. Cada movimiento, cada declaración era cuidadosamente monitoreado por la opinión pública. No solo querían respuestas, sino también que se hicieran ajustes reales en el sistema. Los casos de impunidad, de abusos de poder y corrupción no podían seguir siendo ignorados. Había llegado el momento de hacer justicia, y no solo sobre el papel, sino en la realidad. En las semanas siguientes, las investigaciones sobre César Moisés N. y su red tomaron un giro inesperado. Al desentrañar más pruebas, se descubrió que su influencia se extendía mucho más allá de lo que se había imaginado. Sus conexiones no solo abarcaban a funcionarios corruptos dentro de las fuerzas del orden y la política, sino que también alcanzaban a empresas privadas, mafias internacionales y grupos criminales que operaban a través de la frontera norte. Todo estaba entrelazado, como una telaraña de poder y dinero que había sido difícil de cortar hasta ahora, pero cada hilo que se deshacía revelaba más y el sistema se veía cada vez más vulnerable. Las investigaciones se adentraban en territorios complicados y peligrosos donde el poder de las élites parecía imbatible. Los nombres que salían a la luz no eran solo personas que trabajaban en la oscuridad, sino también de aquellos que ostentaban cargos de alta responsabilidad, lo que incrementaba aún más la magnitud de lo que se estaba desvelando. Sin embargo, a pesar de las amenazas y la resistencia, Harfuch no flaqueaba. El equipo a su cargo, al igual que él, estaba decidido a llegar hasta el fondo de este caso. Sabían que el camino no era fácil, pero la justicia estaba en juego. En paralelo, la familia de Abigail Esparza, aún sumida en el dolor de la pérdida, se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia. Su lucha no solo fue por la memoria de su hija, sino por todos aquellos que, como Abigail, cayeron en el cumplimiento de su deber, en la defensa de la sociedad. La madre de Abigail, quien aún guardaba la carta entregada por Harfuch, comenzó a ser una voz destacada en los medios. Hablaba de la valentía de su hija, pero también de la necesidad de un cambio estructural en el país. Mi hija no fue una víctima más, decía con firmeza.
Ella fue una heroína y su sacrificio no puede ser en vano. Las marchas, los foros y las protestas en todo el país aumentaron, pidiendo justicia y una reforma profunda al sistema de justicia. La sociedad ya no toleraba la corrupción y la impunidad. El caso de Abigail Esparza había encendido una chispa que se expandió rápidamente, creando un movimiento más amplio que pedía de manera urgente que aquellos que se habían beneficiado del sistema corrupto fueran llevados ante la justicia, sin importar su estatus o poder. En el centro de todo esto, la figura de Harfuch se mantenía como un símbolo de esperanza, pero también de determinación. Sabía que el proceso legal no solo era una cuestión de encerrar a criminales, sino de lograr un cambio profundo en la manera en que la sociedad veía la justicia. La gente ya no confiaba en un sistema que parecía estar diseñado para proteger a los culpables y castigar a los inocentes. Se necesitaba un cambio, y aunque no sería rápido, Harfuch estaba dispuesto a liderar esa transformación. Mientras tanto, las detenciones seguían, las redes de apoyo a César Moisés N. se iban desmoronando, pero al mismo tiempo surgían nuevas amenazas. Aquellos que habían estado en la sombra durante tanto tiempo ahora sentían el peligro de estar expuestos, y no solo los criminales comunes, sino también aquellos que ocupaban cargos importantes dentro de las instituciones. Cada nueva detención era un recordatorio de lo profundo que había sido el sistema de corrupción, de cuántos actores habían permitido que el país cayera en el caos.